Ana pregunta, dice, es tema de fisiología, pero ¿podría explicar gradientes y potenciales químicos, electroquímicos y de membrana? Vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, gradiente químico, electroquímico, gradiente químico, gradiente eléctrico y gradiente electroquímico. Lo primero que tenemos que entender es qué es un gradiente. Y vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Supongamos, entonces, el tema es gradiente químico. Vamos a empezar con eso. Pero primero tengo que entender lo que es un gradiente. Supongamos que yo tengo acá y acá dos alturas. Supongamos que esto es 0 y esto es 1 metro. La diferencia de altura, ¿cuánto sería? Si esto es 0 y esto es 1 metro, la diferencia es 1 metro. ¿Está bien? Muy bien, vamos a hacer así. Acá, de acá a acá, entonces hay 1 metro. Ahora, supongamos que eso mismo yo lo tengo así. Esto sigue estando a 1 metro y esto sigue estando a 0. ¿Cuánto es la diferencia acá? Dice, sigue siendo 1 metro. Y veamos otro ejemplo. Supongamos que yo lo tengo acá, así, 1 metro, y acá tengo el 0 metro. ¿Cuánto es la diferencia de altura entre esto y esto? Es 1 metro. En los tres casos, tengo una diferencia de altura de 1 metro. Ahora, supongamos que yo tuviera una bolita, que la pongo acá y la empujo. Yo sé que va a caer la bolita. ¿Cómo va a caer acá? Y acá va a caer así. Pero acá supongamos que tengo un plano inclinado. ¿La bolita cómo va a caer? Va a caer así. Y si yo acá tuviera un plano inclinado, ¿la bolita cómo va a caer? Así. Entonces ahora imaginémonos. O sea, tengo los dos 1 metro, pero cada vez más separados. ¿En cuál va a ir más rápido la bolita? ¿En este o en este? En este. ¿Y en cuál va a ir más lento? En este. Y uno dice, ¿por qué? Porque acá el gradiente es más chico. Y apareció la palabra gradiente. ¿Qué es el gradiente? El gradiente, que yo lo grafico con una letra delta al revés, es la magnitud, en este caso la altura, 1 metro, pero dividido la distancia. Acá supongamos que de acá a acá hubiera 10 metros. Entonces, en este caso me quedaría 0,1 metro por metro. ¿Eso qué me quiere decir? Que acá tengo un cambio de 0,1 metro por metro. En cambio acá, si yo calculara el gradiente acá, ¿cómo me quedaría? Supongamos que de acá hubiera 2 metros. Y esto me daría 1 metro dividido 2 metros, esto me daría 0,5. O sea, este gradiente es mucho más chico. Y lo que impulsa el movimiento de la bolita no es la altura, sino que es el gradiente. Es más, si este estuviera a 50 kilómetros, seguiría teniendo 1 metro de altura, pero probablemente si yo pongo una bolita no se mueve. Me dice, pero ¿cómo si hay una diferencia de 1 metro de altura? Y pero el gradiente es muy pequeño. Entonces, lo que impulsa las cosas no es solo la diferencia, es el gradiente. Y dice, ¿qué tiene que ver la bolita con lo que le pregunté? Porque nosotros lo que estudiamos es el movimiento de soluto. Y el soluto se mueve a través de una diferencia, no de altura, sino de concentración, y hay una distancia que tiene que atravesar, que es el espesor de la membrana. Entonces, ahí hablamos de gradiente y no nos interesa tanto la concentración. Pero en definitiva uno dice, bueno, el gradiente en definitiva es una diferencia. Si yo digo que tengo, supongamos que tengo así, esta es una membrana que tiene un cierto espesor X. De este lado, supongamos que es el líquido extracelular, tengo una sustancia, supongamos sodio, que vale 100,
supongamos que este es el valor, 100, y de este lado tengo una concentración de sodio que vale 50, por ejemplo. ¿Cuánto vale la diferencia de concentración? 50. ¿Cuánto vale el gradiente de concentración? Sería 50, que es la diferencia, dividido este espesor. Entonces, voy a otro ejemplo. Supongamos que tuviera una membrana que es así, y este es el espesor. De este lado tengo 100 y de este lado tengo 50. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuánto vale la diferencia de concentración acá? 50. ¿Cuánto vale la diferencia de concentración acá? 50. Ahora, ¿el gradiente es el mismo acá que acá? No. ¿Dónde es más grande el gradiente o dónde es más chico? Tengo que recordar que el gradiente de concentración es la diferencia que hay en la concentración dividido el espesor. Entonces, yo en este caso, como tengo un espesor más grande, tengo un gradiente más pequeño, a pesar que la diferencia de concentración es la misma. Y esto, bueno, ya lo vimos en una clase pasada, cuando vimos ley de Fick. En la ley de Fick, uno ve, la ley de Fick se puede expresar de varias maneras, pero uno de los enunciados dice que el flujo de una sustancia es directamente proporcional al gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más grande sea el gradiente, es decir, cuanto más grande es la diferencia de concentración o cuanto más chico es el espesor, más grande va a ser el flujo. Muy bien, pero no me quiero ir mucho del tema. Entonces, esto es la idea de introducir la idea de gradiente. Sigue siendo una diferencia, pero no es solo diferencia, sino que es una diferencia analizada a lo largo de, habitualmente, una distancia. Entonces, ¿qué es el gradiente químico y el gradiente eléctrico? Supongamos que yo tengo una membrana de un espesor X y acá tengo una concentración, pongamos sodio, que vale 100, y de este lado pongamos sodio, que vale 10. Entonces, yo tengo un gradiente de sodio que sería 90 sobre X. Ese sería el valor. Ahora, no es lo que me interesa eso. Lo que me interesa es esto. Si el sodio se mueve para acá, lo está haciendo de mayor a menor concentración. ¿No es cierto? Lo está haciendo de mayor a menor concentración. Lo está haciendo, eso cuando va de mayor a menor concentración, decimos que es a favor de un gradiente. O sea, va en bajada. Acá lo veo. Entonces, ese movimiento se dice a favor de gradiente de concentración. Y eso seguramente es pasivo, porque lo que es a favor de gradiente de concentración es pasivo. Ahora, si el sodio hiciera este camino y fuera así, sería como llevar la bolita arriba del plano inclinado. Entonces, esto en rojo se dice en contra de gradiente de concentración. Ahora sí, de gradiente de concentración. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando decimos que algo se mueve a favor de gradiente de concentración, eso es espontáneo, es pasivo y libera energía. Si es en contra de gradiente, eso es no espontáneo, es activo y requiere energía. Muy bien. Ahora, gradiente eléctrico. Yo tengo una membrana y acá aparece algo. Nosotros sabemos que las membranas biológicas, por un mecanismo no muy complejo, pero no fácil de entender, tienen lo que se llama una diferencia de potencial. Además de tener un espesor, tiene una diferencia de potencial que lo representamos con delta V. ¿Qué quiere decir que tiene una diferencia de potencial? Bueno, que de un lado de la membrana va a haber un exceso de cargas positivas y del otro lado un exceso de cargas negativas. A pesar de que las soluciones son neutras, la membrana tiene carga positiva de un lado, carga negativa del otro. Entonces, si yo tuviera un sodio, por ejemplo, y no me fijo en la concentración, porque ahora lo que me está interesando es el potencial, tuviera sodio de acá y sodio de acá,
y yo viera que el sodio se mueve para acá, como el sodio es positivo y está yendo hacia el lado negativo, eso es espontáneo porque cargas de signo contrario se atraen. O sea, el sodio de este lado va a tender a ir hacia aquel lado. ¿Por qué? Porque este lado es negativo. Entonces, cuando un ion se dirige hacia el compartimiento que la membrana tiene carga contraria, se dice que va a favor de gradiente eléctrico. Ahora, si yo al sodio viera que se mueve para acá, diría que va en contra de un gradiente eléctrico. ¿Por qué? Y porque el sodio es positivo, ir hacia el lado positivo le va a costar, porque no puede ir una carga positiva hacia el lado positivo espontáneamente. Entonces, cuando una cosa se mueve a favor de gradiente eléctrico, ¿qué quiere decir? Que está yendo hacia el signo contrario y cuando va en contra va hacia el mismo signo. Esto es espontáneo y esto no es espontáneo, los mismos colores que lo planteé. Y para terminar, me dice, y el gradiente electroquímico es cuando analizo las dos cosas. Gradiente electroquímico. Esto, por supuesto, se puede razonar a través de ecuaciones matemáticas. Ahora, yo siempre recomiendo a los alumnos, la mayoría de los alumnos que estudian medicina rechaza y odia la matemática. Entonces, siempre primero tengo que tratar de entender lo previo, después ir a la matemática. Entonces, no se preocupen tanto por la matemática, a lo mejor en la próxima clase de consulta vemos algo de eso. El gradiente electroquímico, ¿qué sería? Supongamos que yo tengo una membrana de un cierto espesor, ya sé que es negativa de este lado, y supongamos que esto es el líquido intracelular y esto es el líquido extracelular. Supongamos así, esto es positivo, y supongamos que tengo, qué sé yo, cloruro, por ejemplo. Cloruro, sí, acá tengo cloruro, y supongamos que acá el cloruro tiene un valor de 50 y acá tiene un valor de 10. Y yo digo, bueno, el cloruro se está moviendo para aquel lado. Mi pregunta es, ¿este movimiento es activo o pasivo? Y bueno, yo tendría que analizar esto. Y entonces separo el razonamiento. Primero analizo el gradiente químico. Yo digo, bueno, si el cloruro va para aquel lado, parece en rojo. Si el cloruro, estoy analizando la parte química, quiere decir que me olvido del potencial y solo miro las concentraciones. Si el cloruro va para aquel lado, está yendo de menos a más, está yendo en contra de un gradiente electroquímico. Perdón, en contra de un gradiente químico, de un gradiente de concentración. ¿Por qué? Y porque está yendo de 10 a 50. Quiere decir que ahí tendrá que poner plata, poner energía. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista eléctrico? El cloruro es negativo y se está moviendo hacia allá, porque eso es lo que quieren saber, se está moviendo hacia allá. Si el cloruro es negativo y se mueve hacia el lado negativo, va en contra de un gradiente eléctrico. Quiere decir que el cloruro se está moviendo para allá en contra del gradiente químico y en contra del gradiente eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto? Y si voy en contra de un gradiente químico y en contra de un gradiente eléctrico, voy en contra de un gradiente electroquímico. Ir en contra de un gradiente electroquímico me está indicando que esto es activo. ¿Está bien? Ahora, seguro usted se está preguntando, ¿y si estas dos flechas me hubieran dado en sentido contrario? ¿Cómo lo resuelvo? No se pierda el próximo episodio. Una vez que entendamos esto, el martes podemos dar un salto hacia cosas más complicadas. Si no, no voy a terminar de responder todas las cosas que tenemos. Pero bueno, este es un buen paso. Llevamos el 80% del camino recorrido. El martes le podemos poner un poco de matemática para hacerlo más atractivo.